Bendiciones de nuestro Dios, amada Iglesia. Esta pandemia es una más entre las tantas. Sin embargo, el coronavirus nos ha permitido ver el comportamiento humano y por lo tanto su corazón. Estamos impactados por la conducta impropia de las autoridades políticas, de salud, de la policía, de las empresas y del común de la gente también. Esta realidad me ha motivado a releer el capítulo 3 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. En él se describe la conducta de los seres humanos en los postreros días, pero también nos brinda el mensaje de transformación para todo aquel que decida cambiar su vida. He titulado esta serie de 3 reflexiones, Antídoto contra la maldad. Leamos a continuación la base bíblica. Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Antídoto contra la maldad. Antídoto es una sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico o de una enfermedad. Alexander Fleming fue el descubridor de la penicilina. Diversas infecciones tienen un antídoto que elimina sus efectos destructores de la salud humana. ¡Qué gran descubrimiento! Jonas Edward Salk fue el descubridor de la vacuna contra la poliomielitis, probada su efectividad el 12 de abril de 1955, otro gran descubrimiento a favor de la humanidad. ¿Quién será el descubridor de la vacuna contra el COVID-19? Hay muchos científicos y laboratorios que pugnan por ser los primeros en descubrirla. Se llenarán de dinero cuando lo logren. ¿Y cuál es el antídoto contra la maldad en el corazón del ser humano? Este virus parece intratable en millones de seres humanos. Y el antídoto está disponible y al alcance de todo el que quiera inmunizarse. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Casi 7 millones de personas en el mundo han sido infectadas por el COVID-19. Casi 400,000 han fallecido. Las cifras aumentarán sin duda. Se estima que la población total del planeta es cerca de 8,000 millones de personas, de las cuales un poco más de 1/3 se identifican como cristianos, entre católicos, ortodoxos y evangélicos. Por lo tanto, 2/3 practican religiones diversas o alguna forma de ateísmo. Son más los que están infectados por el virus de la incredulidad y el pecado y con riesgo de muerte espiritual.
muerte eterna. ¿Cuál es la esperanza de vida para estas 2/3 partes de seres humanos? Como para quienes viven el cristianismo muy por arribita, muy light, muy chilling, muy cool. Y la proyección del comportamiento humano en las postrimerías de la historia no es nada halagüeño. La confirmación la encontramos en las Sagradas Escrituras, que con mucha objetividad describen la conducta al final de los tiempos. El primer aspecto que nos ofrece el capítulo 3 tiene que ver con una decadencia moral en el comportamiento humano. La expresión "los postreros días" se refiere generalmente al periodo final de la era presente, que precederá al retorno de Cristo, a su segunda venida. Y creemos que el apóstol se refería a ese tiempo cuando escribió la epístola. Sin embargo, San Pablo creía en la inminencia del retorno de Cristo, aun cuando no estuviera vivo para presenciarlo. El periodo que describe San Pablo bien podría ser los tiempos inmediatos a Timoteo, y él lo cataloga como peligrosos. Peligrosos, sí, por el siguiente comportamiento de sus protagonistas, el conglomerado de hombres y mujeres. Aparecen en el relato bíblico conductas que exaltan el egoísmo humano. Dice allí amadores de sí mismos, amantes de sí mismos. Es decir, Cristo y el prójimo no encuentran espacio en el corazón del egoísta, porque Él es el propio objeto de su amor. Avaricia, amante del dinero, de lo material. Vanagloria, presunción u orgullo del propio valer. También significa vagabundear, charlatán, fanfarrón. Soberbia se caracteriza por la arrogancia, por el desprecio hacia los demás. Conductas de blasfemia, es decir, aquellos que insultan y se burlan de Dios y de los creyentes y también de los hombres. Pero también hay conductas que atentan contra las relaciones humanas. Desobediencia, la desobediencia, falta de respeto y honra a los progenitores, muy común entre los adolescentes contemporáneos. Ingratitud, desagradecidos, niegan la deuda con Dios, con su familia, con su iglesia. Carencia afectiva, ausencia del vínculo perfecto para las buenas relaciones humanas. La gente vive sin amor. Implacables, odio profundo, ira, rabia, calumnia, inventar acciones contra la integridad y el buen nombre de una persona. Intemperancia. Un intemperante es esclavo de sus hábitos y deseos perniciosos, descontrolados en sus pasiones. Pero también habrán crueles, salvajes, que no tienen sensibilidad ni simpatía hacia el otro. Impetuosidad, dominado por la pasión, dominado por el impulso, dominado por el deseo. Engaño, intencionalidad y acto de mentir, tan común en estos momentos de pandemia, como ya dijimos, en nuestras autoridades. Conductas que atentan contra la moral, aborrecimiento de lo bueno. Su paladar mental pierde sensibilidad a todo lo agradable y justo y bueno. Traición, es una persona delatora, es un calié en República Dominicana. Pero también habrán infatuados, es decir, envanecidos, engrandecidos por su propia importancia. Perversión, mucha maldad y disfruta de hacerla. Concupiscencia, apetito desordenado de los bienes materiales y de los placeres carnales. Corruptos de entendimiento, no tienen capacidad de entender las verdades divinas, insensibles a lo espiritual. Ahora, hay conductas que atentan contra la verdadera religión. Amor a los deleites más que a Dios. Estas personas retienen la forma externa de la religión, pero niegan su poder. O sea,
Van a la iglesia, recitan los credos ortodoxos, siguen los movimientos de un correcto y digno ritual, liturgia y adoración, mantienen las formas externas de la religión, pero no saben nada de la religión como poder dinámico que cambia la vida de los seres humanos. Otra conducta: apariencia de piedad, falsedad, hipocresía. Son los llamados de la secreta. Impiedad. Pecan contra las leyes no escritas, por ejemplo, uniones entre hermanos o hijos con sus padres. La ideología de género es una muestra elocuente de la impiedad. Rebeldía. Lucha del hombre contra Dios y sus designios. Pablo menciona a Janes y Jambres. Fueron dos magos en la época del faraón. Ellos se rebelaron frente a Moisés, pero fueron vencidos por el poder divino. Réprobos, descalificados por sus acciones, sin posibilidades de recuperación. Insensatez, carentes de sensibilidad a lo moral, a lo espiritual, a lo divino. Corresponde ahora ejercitar nuestro sentido crítico, pero justo e imparcial. Hagámonos una pregunta de análisis personal y luego social. ¿Hemos incurrido alguna vez o estamos incurriendo en alguna conducta antes mencionada? ¿Está la sociedad incurriendo en algunas de dichas prácticas o conductas? Si las respuestas son positivas, debemos enmendar cuanto antes. ¿Cómo? ¿Modificación conductual? ¿Terapia cognitiva? En algo pueden ayudar. Sin embargo, lo mejor, lo real, lo que verdaderamente produce inmunidad contra el mal es la sangre de Cristo. Vacúnate con urgencia si todavía no estás inmunizado. A lo mejor necesitas la siguiente dosis para mantenerte libre de la contaminación. Por cierto, Cristo está disponible para ti en este mismo momento. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, nos acercamos a ti para suplicar bendiciones a favor de quienes nos están viendo, a favor de quienes nos están escuchando. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Conoces, los corazones de quienes hemos aludido en esta reflexión. Y te pedimos, Dios amado, que la sangre preciosa de Jesucristo los limpie, nos limpie de todo pecado. Que así sea, Padre amado, y te damos gracias por esta bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.